querido comenzar con imágenes porque dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y ese es nuestro medio de trabajo, nuestra base cada día. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Son las 4:16 de la tarde y arrancamos aquí este programa especial informativo en la 8 Ávila. Hemos estado muchas horas sin poder verles, sin poder comunicarnos con todos ustedes, con todos vosotros, para poder acercaros lo que está ocurriendo en la capital y en la provincia. Esos momentos que vivíamos de modo histórico, ese apagón total en todo el país que nunca se había producido hasta ahora en la historia de España. En los próximos minutos en este programa especial queremos recordar en imágenes, como les digo, lo que han sido estas últimas horas, también tener aquí numerosos testimonios de aquellos que han estado integrados en esos dispositivos que han trabajado en la sombra para intentar que el día a día se desarrollase con normalidad para todos los ciudadanos. Ha sido una jornada, la del lunes 28 de abril, que nunca olvidaremos y hoy, como les digo, comenzamos a recordar de modo cronológico cómo empezó todo. Fue a las 12:32 de ese lunes de la jornada de ayer. El primer susto saltaba en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Afortunadamente se quedaba en eso y es que durante todo el tiempo que ha durado el apagón, el suministro eléctrico ha estado garantizado en el complejo asistencial de Ávila, colocando esos generadores tanto en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles como en el hospital provincial, también en varios centros de salud de la capital y la provincia. El complejo hospitalario está preparado para situaciones como la sufrida este lunes, la caída generalizada en todo el país del suministro de energía eléctrica. Los sistemas electrógenos se pusieron en marcha, aunque su arranque causó una columna de humo y cierta alarma. Todo estaba en orden. No obstante, todas las zonas sensibles están cubiertas, los quirófanos ahora mismo se están terminando todas las cirugías, no se va a volver a empezar ninguna otra, aunque el suministro de luz nosotros lo tenemos garantizado por el tema de los grupos electrógenos, como bien digo. Una pregunta crucial es saber la autonomía que tienen estos grupos electrógenos ante la prolongación de la falta de suministro eléctrico. Tienen autonomía mientras tengamos combustible para proporcionarle a los grupos electrónicos. Contamos con 1000 litros y ya hemos encargado para tener continuamente una cisterna con combustible aquí y asegurar tanto aquí como el provincial el combustible para que puedan funcionar los grupos. Mientras que tengamos gasoil, hay luz. A pesar de la relativa normalidad, sí se han visto afectados algunos servicios como el de radioterapia, que se encuentra fuera de la red electrógena. Eso ocurría en el hospital, como decimos, en esas primeras horas del apagón, pero la falta de luz, la falta de suministro eléctrico y también los problemas numerosos en las comunicaciones se sentían en la calle, todos los notábamos, ustedes lo saben en primera persona, en los comercios, también, como decíamos, en las estaciones de servicio, en la hostelería, incluso nuestra emisión cesaba a esa hora y no hemos podido retomarla hasta esta misma mañana. Y así nos quedamos todos. En la redacción del Grupo Promecal pensábamos, como cada uno en su trabajo o en su casa, que era algo puntual y del edificio correspondiente, pero no. Acababa de salir de la ducha y cuando vuelvo a entrar doy el interruptor y no hay luz. Creí que se me había fundido. Entonces fui al cuadro de mandos, vi que estaba todo bien, abrí la puerta y vi que está la luz de emergencia. Lo que me parece cuanto menos sorprendente. Testigos de emergencia. Y salimos a la calle. Lo primero, un supermercado vacío y la compra a la mitad, porque no se puede pagar. Los surtidores aquí no suministran. Carteles de precio apagados. Coches que pasan de largo y acopio de bombonas de butano. Ante la falta de semáforos, la policía local dirige el tráfico. Comercios que casi no pueden funcionar y colas en panaderías y fruterías para salvar las comidas más inmediatas. Mientras unos deciden cerrar, otros piensan en las consecuencias. Los frigoríficos que van desprendiendo frío porque tienen su congelación, pues puede aguantar 6, 8 horas, 10 horas, pero esto dura 24 horas y esto es una hecatombe. Los cajeros no estaban disponibles por seguridad. Está habiendo un caos porque ahora mismo pues, nos encontramos sin dinero en metálico y no podemos pagar para comprar cualquier historia o los supermercados pues no funcionan directamente. Digo yo si será esto un ciberataque de esos que nos están amenazando con ello. Las rampas quedaron fijas. En los colegios siguieron como pudieron
con imaginación. Vamos a saber lo que es vivir sin luz, porque de momento no podemos calentar la comida ya, así que nada, a tirar de bocadillo, ¿eh? Así fue la mañana, las primeras horas de algo que nunca imaginábamos que íbamos a vivir, como otros tantos acontecimientos que han ocurrido de manera reciente. Continuamos con este especial informativo recorriendo diferentes lugares de la capital y la provincia. Estas imágenes las tomaban las cámaras de la 8 Ávila en torno a las 2 de la tarde de ayer, y es que una de las situaciones más complicadas se vivía en la estación de trenes. Por megafonía se informaba de modo constante de que el tráfico ferroviario estaba suspendido en todo el país, ante las expresiones atónitas de los viajeros que esperaban una solución. Y es que el desconcierto era evidente, no solo por no poder viajar, también por la ausencia de noticias de aquellos allegados a los que el apagón les sorprendió en mitad del trayecto. Íbamos a Palencia, pero vamos, que no sabemos nada. Nos han dicho que a nivel nacional todo está parado, y sobre todo, claro, los trenes. Entonces no sabemos si quedarnos aquí en la estación, porque claro, o tendremos que pedir una habitación y... Venía mi padre en el tren de las 12:38 y entonces como no me cogía el teléfono y no sabía nada, pues le he empezado a llamar, claro, no hay cobertura y he venido a preguntar y en la taquilla me dicen que la circulación está interrumpida, el tren está parado y que no saben nada de nada. Entonces el de la taquilla me dice que es de comercial, que tienen un plan de contingencia y que me espere si dicen algo por megafonía, pero no sé nada. Mi padre es una persona mayor que padece el corazón y está en el tren, no se sabe dónde. Yo iba a Valladolid y no hay tren, no hay fluido eléctrico, no hay autobús, no hay absolutamente nada y no se puede hacer nada. Y claro, yo empiezo a trabajar ahora, o sea, empiezo a trabajar a las 4 y no llego ya. O sea, ya no hay manera. No puedo avisar a mi jefa tampoco, o sea, no puedo hacer nada. Y vean esta otra imagen de esta gasolinera ubicada en la avenida Juan Carlos I. Esta era la imagen, como decimos, en la tarde de ayer. Durante casi una hora estuvieron esperando numerosos vehículos para poder repostar. La policía local habilitaba incluso un carril de acceso a la estación de servicio porque era la única de la capital con generador disponible para poder dispensar combustible. Tenemos un generador que nos da electricidad y nos deja que todo pueda funcionar, tanto ordenadores como surtidores y bombas que se utilizan para echar la gasolina y el diésel. Le he dicho, coge dinero de casa, no vamos a subir para nada, y nada, hemos subido, hemos vuelto a bajar y hemos vuelto a subir. Llevábamos 1 hora y media ahí. Estamos en contacto con Guardia Civil, con policía, con bomberos y estamos intentando pues también atender a los hospitales, a Aqualia, a residencias de ancianos y bueno, pues también nos han contactado de la gente que lleva a la farmacia para que no se estropeen los medicamentos. Somos de Valladolid, trabaja aquí en Ávila. En tren volvía en tren, no he podido y hemos tenido que venir de Valladolid a buscarla y intentar y volver. Entonces ahora tenía también la gasolina justa y si no llega a encontrarme algo abierto, tampoco no sé qué hubiera hecho para volver. Le tenía ahí en el garaje y vine ahí a llenarle, a completarle. Es la única gasolinera que en su día pues puso un grupo. Aquella otra que es de los mismos empresas pues no la puso y por eso estamos todos aquí. Y poco a poco iba avanzando la tarde y nos llegaban noticias de que capitales cercanas como Salamanca, Zamora o Palencia iban recuperando el suministro. Nos llegaban las noticias mientras lo permitían los teléfonos móviles y es que pasadas las 6 de la tarde prácticamente la mayoría de operadores telefónicos dejaban de funcionar. Y llegaba la noche y esta era la imagen. Lo están viendo, es la imagen de la muralla sin luz, apagada, parecía la hora del planeta. En torno a las 8 de la tarde empezaba a recuperarse el suministro en algunos de los puntos de la zona norte de la ciudad, ya cerca de las 10 en la zona sur y así de modo progresivo. Ha sido a las 4 de la mañana cuando el abastecimiento funcionaba en su totalidad y en la provincia esto no ocurría hasta las 5, las 6 de la mañana en algunos municipios. Por la noche no se ha registrado ninguna incidencia por parte de los bomberos después de que ayer tuvieran que instalarse generadores en centros de salud y residencias, junto al rescate de 7 personas en ascensores y 3 asistencias sociales. Acabamos de contarles, mirando nuestra capital, que en algunos puntos de la ciudad había que esperar hasta las 4 de la mañana para que el suministro eléctrico quedase restablecido en su totalidad. Precisamente
Aquí en el polígono de las Servencias, donde se encuentra el edificio Promecale, era uno de los puntos en los que más tardaba en llegar ese suministro. En nuestras instalaciones hasta las 3 de la mañana no se recuperó totalmente. Y precisamente a las puertas de este edificio Promecale, en el polígono de las Servencias, como les digo, vamos a ver esas imágenes porque hasta aquí se acercaba el alcalde de Ávila, que se refería precisamente a la situación que se estaba viviendo, a ese dispositivo, decía, el mayor que se recuerda. Una situación peor de lo que pudiéramos haber imaginado. Hemos puesto en marcha a trabajar y a coordinar los servicios de emergencia en una de las peores situaciones que nos podíamos imaginar, lógicamente. Es complicado poder trabajar cuando no tienes emisoras, cuando no tienes teléfono, no tienes la posibilidad de poder contactar con el resto del servicio de emergencia. Entonces hemos tenido que volver a lo de antes, ¿no? A desplazarnos personalmente de una administración a otra. Yo me he desplazado a la subdelegación de gobierno para ponerme a disposición del subdelegado, lógicamente, para poder encauzar esta situación en la ciudad, ¿no? Rápidamente conseguimos también contactar con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, nos informó de que se acaba de activar el Plan CAL en un nivel 2 y por lo tanto, bueno, pues todos coordinados para poder atender las distintas emergencias que había en el municipio. En un primer momento las principales emergencias fueron gente atrapada en los ascensores de los edificios de la ciudad, ¿no? Rápidamente se trabajó desde el servicio de bomberos atendiendo esas incidencias para poder rescatar a estas personas. Posteriormente, pues fuimos teniendo otro tipo de incidencias sanitarias, gente que tenía problemas de que no les llegaba bien el oxígeno, no llegaban atenciones sanitarias que tenían que llegar. Entonces desde Protección Civil se estuvo trabajando en coordinación con los cuerpos de emergencia para poder atender esas incidencias, ¿no? Y poco a poco hemos ido llevando el día para poder sacar adelante la ciudad. Teníamos mucho miedo a la llegada de la noche, ¿no? El hecho de que la oscuridad imperara en el municipio y por eso nos hemos coordinado con Policía Nacional para poder desplegar el mayor dispositivo que se recuerda en la ciudad, y lo puedo decir porque se han movilizado muchísimos agentes de Policía Nacional y agentes de Policía Local que se han presentado voluntarios a trabajar para poder sacar adelante esta situación y poder garantizar el orden también en la ciudad por la noche. Desde un primer momento lo que hicimos fue una ruta por las residencias de mayores de la ciudad para conocer la situación en la que estaban, aquellas necesidades que pudieran tener. Se detectó que en alguna de ellas no tenían generador de respaldo y teníamos que facilitárselos, lo hemos facilitado. La Escuela Nacional de Policía también ha necesitado generadores de respaldo y se lo hemos facilitado las gestiones desde el Ayuntamiento para podérselo hacer llegar, y también el Centro de Salud de la Ávila Estación ha necesitado que desde Policía y Bomberos se les acercara un generador para poder facilitarles esa posibilidad de tener energía eléctrica y poder seguir prestando el servicio en el servicio de urgencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ha ido atendiendo y yo desde aquí también quiero hacer un agradecimiento muy importante a los empresarios de la ciudad que siempre están a disposición de la llamada del Ayuntamiento en cualquier situación de emergencia, y se ha vuelto a demostrar. En cuanto les hemos llamado, les hemos localizado, han puesto todo a disposición como no podía ser de otra manera. Y cómo no, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como municipales, como de SACIL, que han estado trabajando como siempre dando lo mejor de sí mismos. Las transmisiones no funcionaban, el teléfono fijo tampoco funcionaba, la sala del 112 tampoco entraban los avisos como es habitual. Entonces la gente pues iba a pedir auxilio al policía local que encontraba por la calle, al voluntario de Protección Civil, o se desplazaban a jefatura de policía o a bomberos. Hemos tenido que evacuar también a gente que se ha hecho de la mano de la Junta de Castilla y León y la subdelegación de gobierno, y hemos tenido que localizar desde el Ayuntamiento a taxistas de la ciudad que estaban fuera de servicio para que pudieran llevar a esas personas a Salamanca, a Madrid, que pudieran llegar a destino porque se habían quedado aquí tirados con el tren o con el autobús y no podían llegar a destino. Eran las palabras de Jesús Manuel Sánchez Cabrera, alcalde de Ávila, al que agradecemos además que haya acudido también en esta jornada hasta las instalaciones del Grupo Promecal, porque se encuentra aquí en directo en nuestro programa. Muy buenas tardes, Jesús Manuel. Buenas tardes, Patricia. En primer lugar, agradecerle que se acercase anoche hasta aquí, hasta la puerta de nuestras instalaciones, pero no solo hasta aquí, sino también a otros muchos puntos de la ciudad, para asegurarse de que todos estábamos, no sé si seguros o al menos tranquilos. Bueno, es lo que corresponde al alcalde, ¿no? Velar por el bien de todos.
Entonces, una vez que teníamos organizados los equipos, decidí salir para comprobar que la ciudad estaba en orden, que efectivamente esa distribución que habíamos hecho entre Policía Nacional y Policía Local para vigilar los distintos puntos de la ciudad al llegar la noche, pues lo estuviéramos haciendo bien, ¿no? Y en concreto, la zona de Policía Local era esta zona norte de la ciudad, el polígono de Herbencias y todos los barrios de la zona norte. Entonces estábamos comprobándolo y casualmente pasábamos por aquí, por la puerta de Promecal, y vimos a los compañeros que estaban allí en la puerta. Bajé a preguntarles cómo estaba la cosa y tal, y ya aprovechasteis y me sacasteis con esa cara de susto que veía ahora mismo en las imágenes, y yo creo que se me nota además que estaba todavía con agobio, ¿no? Porque realmente la responsabilidad que tiene el alcalde pues es muy difícil, es compleja de poderlo hacer, y quieres estar al máximo, poder dar el mejor servicio a los abulenses en una situación límite. Hay que recordar, y lo veíamos ahí ahora mismo, que es una emergencia totalmente distinta a las anteriores. Ya somos expertos en gestión de emergencias. Hemos gestionado una sequía, hemos gestionado inundaciones, Filomena, esa nevada tan grande que tuvimos, todas las consecuencias derivadas de la paramera, cuando tuvimos que acoger a todas las personas que fueron evacuadas y la gente que venía a prestar los servicios de extinción de incendios, y hemos tenido situaciones límite, ¿no?, en distintos momentos en estos 2 mandatos, pero... Eso iba a decir, no están siendo unos mandatos nada fáciles en ese sentido. No, pero... es verdad. Hace unos días me lo decía el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, me decía: Jesús Manuel, dice, vaya mandatos que nos ha tocado, ¿no? Y digo, pues es verdad, José Luis, nos ha tocado unos mandatos muy difíciles, muy complejos, pero también apasionantes, ¿no? Gestionar situaciones de emergencia, el poder ayudar a la gente de esa manera en momentos límites, pues también es apasionante, ¿no? Pues realmente, y sobre todo gente pues, que vivimos la política como una vocación de servicio a los demás. Se constituía ese comité de crisis presidido en su persona, y tras ello también por la tarde se reunía la Junta de Portavoces. Seguimiento constante desde esa jefatura de Policía Local. ¿Y cómo fue toda esa coordinación? Porque algo hemos destacado también, el hecho de que no hubiera comunicaciones. Tenían que comunicarse. Bueno, cuéntenos cómo. Fue muy difícil, Patricia. La verdad que hay que reconocer que estamos en una sociedad en la que estamos acostumbrados a lo inmediato. Y lo inmediato lo tenemos al alcance de nuestros dedos en el teléfono móvil. Y sin embargo el teléfono móvil estaba totalmente inutilizado. No servía porque no teníamos comunicaciones. Relativamente después de las 12:30, cuando se produjo el apagón, a los pocos minutos acabó la cobertura de telefonía móvil y nos quedamos totalmente inoperativos. De hecho, yo mismo lo comentaba anteriormente, me desplacé a la subdelegación del Gobierno personalmente para recibir indicaciones por parte del subdelegado y ponerme a disposición para todo lo que fuera menester, ¿no? ¿Cómo nos fuimos organizando? Pues como pudimos. La verdad que el hecho de tener un conocimiento importante de la ciudad por parte de los técnicos municipales, los trabajadores municipales, la policía local, bomberos, protección civil y nosotros mismos, pues nos ayuda mucho, ¿no? Porque realmente sabes dónde están los puntos calientes en ese momento. Ayer comentaba que era una situación muy difícil, probablemente la más difícil, ¿no?, de todas las emergencias que hemos vivido, y era porque realmente estaba afectada toda la población en su conjunto, desde el ciudadano que en su casa no tenía vitrocerámica, no tenía energía eléctrica para que la vitrocerámica funcionara y poderse calentar la cena, a una industria que no podía trabajar porque no podía tener energía eléctrica, o los servicios de emergencia que no tenían comunicaciones. Entonces era muy difícil abarcar todo. Entonces tuvimos que marcar prioridades. En primer lugar, hospitales. Nos aseguramos de que los hospitales tenían todo lo necesario, los grupos electrógenos estaban funcionando. ¿Para qué? Para que pudieran seguir prestando servicio. Posteriormente, las personas más vulnerables, que son nuestros mayores, los que viven en centros como son las residencias de la ciudad. Las visitamos todas, se organizó policía con protección civil para conocer el estado. Y claro, ¿cómo reportaban al alcalde? ¿Cómo reportaban a ese comité de crisis que habíamos creado con los tenientes de alcalde? Pues presencialmente. O sea, tenían que venir a reportarnos, y nos reportaba el jefe de policía, el jefe de bomberos, el jefe de protección civil, las distintas actuaciones, y íbamos marcando el siguiente hito. ¿Cuál fue el siguiente hito? Pues estar muy presentes en la calle. Lo que le dijimos a todas las patrullas es: tenéis que estar en la calle, ir despacio, para que la gente os vea, de tal manera que si alguien necesita algo os pueda llamar la atención y podáis atenderle. Porque claro, hay que pensar que aquella persona que necesitaba algo porque había una incidencia sanitaria, una emergencia, tal, no podía utilizar su teléfono para avisar al 112.
tenía que ser llamar al policía, bueno, sin ir más lejos. La responsable de Iberdrola en Ávila necesitaba ponerse en contacto conmigo. Y casualmente uno de los trabajadores que trabaja con ella muy cercana se encuentra con mi hermano y le dice: oye, tú eres el hermano del alcalde, te dejo unos teléfonos, por favor, dile que tiene que llamar. Y claro, mi hermano ve una patrulla de policía, les llama la atención, les da, la patrulla nos da tal, intentamos conectar con ella y tardamos casi hora y media en poder conectar con ella. O sea, era muy difícil las conexiones, pero bueno, yo creo que a fuerza de voluntad y sobre todo gracias a la profesionalidad de la gente que tenemos en todos los servicios municipales y en Policía Nacional, no me cansaré nunca de decirlo, qué orgullosos estamos de haberle concedido esa medalla de oro a la comisaría de la Policía Nacional en Ávila, porque todos ellos se volcaron, muchísimos policías nacionales, al igual que los policías locales, se presentaron voluntarios. Ahí va a comentarle Jesús Manuel, ayer precisamente en medio de toda esta vorágine hubo una persona que me dijo: no nos damos cuenta de los cuerpos y fuerzas de seguridad que tenemos, no lo valoramos hasta que llegan momentos como estos. En ese caso, lo estaba diciendo ahora, lo comentó también anoche, cómo muchos policías se presentaron incluso de modo voluntario. Sí, y tanto en Policía Nacional como en Policía Local, lo hicieron. De hecho, nosotros, el servicio de Policía Local de anoche estaba formado por 30 agentes que estaban en la calle, es decir, 15 vehículos que estaban patrullando las calles de la ciudad, solo de Policía Local, que Policía Nacional también tenía casi otros tantos. Es decir, por eso decía que el dispositivo de seguridad que planificamos y que comenzamos a planificar al mediodía, cuando todavía no se sabía cuánto iba a durar, cuánto iba a tardar en responder nuevamente Red Eléctrica para podernos dar suministro de energía eléctrica, nosotros ya empezamos a trabajar, el jefe de Policía Local, junto con el teniente de alcalde responsable de policía, conmigo, cómo podíamos hacer ese dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad en la noche. E inmediatamente, en cuanto lo teníamos un poquito visto por encima, nos pusimos en contacto con el comisario y con el subdelegado del Gobierno para empezar a trabajar conjuntamente y los dos cuerpos cubrir las necesidades. La verdad que da gusto trabajar porque es como un solo equipo. O sea, realmente son dos equipos, pero es un solo equipo. Trabajamos juntos, lo hacemos habitualmente. Hoy comentaba el delegado territorial el tema de una emisora a través de la cual nos estábamos comunicando, ¿no? Es una emisora que tiene Policía Nacional y que funciona por un sistema totalmente diferente a la telefonía móvil. Nosotros, por ejemplo, en Policía Local funciona por telefonía móvil, sin embargo esta funciona por radio, entonces nos podíamos comunicar. Y nosotros siempre, Policía Local tiene una emisora de Policía Nacional y Policía Nacional tiene una emisora de Policía Local. Así siempre estamos coordinados, es decir, los jefes de servicio llevan la emisora del otro cuerpo y estamos coordinados perfectamente, ¿no? Bueno, pues nosotros desde el primer momento estamos en conexión con el subdelegado del Gobierno, con el comisario, a través de la emisora. Eso nos facilitó mucho las tareas. Lo ha comentado, se dirigió en primer lugar al subdelegado de Gobierno, después vimos también esa coordinación con el delegado de la Junta, incluso ustedes pusieron a disposición, como ya he explicado, los taxis para el tema de los viajeros que se habían quedado en la estación de trenes o también, por ejemplo, la de los taxistas, Patricia. Muchas veces no nos damos cuenta esas personas que están ahí siempre, mañana, tarde, noche, haga bueno, haga malo, gente generosa que está dispuesto a llevar al viajero donde lo necesite y en este caso gente que se había quedado tirada. Yo decía el término tirado porque es el que utilizamos habitualmente, ¿no? El término coloquial, ¿no? Se había quedado en la estación de San Pedro del Arroyo, un tren que iba de Salamanca a Madrid, se les evacuó a la ciudad de Ávila, pero algunos de ellos estaban muy inquietos y no querían pasar la noche aquí, querían marchar, entonces buscamos esa solución entre la Junta de Gestión, su delegación y nosotros, y recuerdo esa llamada por la emisora del subdelegado: alcalde, ¿habría posibilidad de que Protección Civil pudiera llevar? Y claro, le dije, es que Protección Civil está atendiendo las incidencias en la ciudad, es imposible, pero si quieres podemos buscar taxistas. Oye, pues los taxistas podrían hacerlo fenomenal, entonces nos pusimos en marcha, que qué difícil también, porque claro, los taxistas tampoco los teléfonos móviles les funcionaban bien, ¿no? Entonces, buscándoles, llamándoles casa por casa, unos taxistas a otros, qué colectivo también tan importante para nuestra ciudad. Esa coordinación entre administraciones ha quedado escenificada esta mañana, afortunadamente no es la primera vez, aunque también por motivos que no nos hubiera gustado tener que vivir, pero con esa imagen institucional, con esa reunión que mantenían en la delegación de la Junta, alcaldía, también delegación de la Junta, presidencia de la Diputación y subdelegación del Gobierno en Ávila. Diferentes colores políticos. ¿Es usted consciente de lo que valoran los ciudadanos? ¿Muestras como esas en el momento político que vivimos? Yo creo que es lo
lo que nos exigen los ciudadanos, ¿no? Que dejemos a un lado colores políticos y diferencias y pongamos en conjunto lo que nos une, ¿no? ¿Qué nos une? El servicio público y la atención a los abulenses. Cuando nos ponemos a trabajar juntos somos buenísimos. Y es que, lo he dicho esta mañana, los ciudadanos abulenses tienen que tener muy claro que cuando hay una situación de emergencia sus administraciones responden. Todas respondemos, todas estamos ahí y cada uno sabemos lo que tenemos que hacer, porque ayer teníamos muy claro cuál es el papel de cada uno, de qué se tiene que encargar cada uno y por eso podemos decir a día de hoy que no tenemos que lamentar ningún daño personal, ninguna víctima personal, no tenemos que lamentar grandes daños a excepción de aquellas pérdidas de las empresas que lógicamente no pudieron funcionar con normalidad, pero realmente gracias al trabajo de todos juntos, el poder trabajar unidos, yo creo que es algo fabuloso. A mí me gusta mucho esa forma de trabajar, ¿eh? Y yo siempre tengo muy claro cuando hay una situación de emergencia, quizás ya porque son muchas, ¿no? Entonces sé lo que tengo que hacer y sé que lo primero es ponerme a disposición de aquellas administraciones que son mayores que nosotros, es decir, Estado y Junta de Castilla y León, y trabajar codo con codo o hombro con hombro con la Diputación en aquello que necesitamos. La Diputación tiene centro residencial Infantas Elena y Cristina. Recuerdo que cuando la inundación, el centro residencial está al lado del río Chico. Pues quizá a lo mejor, porque como fui presidente de Diputación, pues rápidamente me acordé de ellos y dije, oye, ¿puede haber algún problema si hay un desborde del río Chico que rompa alguno de los muros y pueda entrar el agua? Hay que preparar el plan de evacuación. Y no me corté, o sea, eran las 4:30 de la mañana, llamé al presidente de la Diputación, no pude hablar con él y llamé directamente al teléfono fijo del centro residencial, un auxiliar me cogió el teléfono y le expliqué, mira, ¿te acuerdas de mí? Soy Jesús Manuel, el que fue presidente, el alcalde y tal. Y al principio se lo tomaba como diciendo, ¿quién me está gastando esta broma? Y digo, mira, no es ninguna broma, por favor, avisar a la directora, tenéis que poner el plan de evacuación en marcha porque en cualquier momento haya que activarlo. La previsión es muy importante en las emergencias, entonces las personas que estamos al frente de equipos, en este caso el equipo con el que juego yo es el equipo del ayuntamiento, tiene que tener previsto todo aquello que puede pasar en una situación de emergencia y por eso mis compañeros muchas veces dicen, es que cuando hay una emergencia te pones como muy serio y además te pones un poco inaguantable porque estás como pensando, concentrado, claro, porque quiero concentrarme en todo lo que necesitamos para poder organizar los equipos para que cuanto antes comiencen a responder, porque hay un término que utiliza muchas veces Pedro Pascual en cuanto a enfermedades tiempo-dependientes, es decir, necesitamos que se actúe cuanto antes para que las secuelas sean menores, ¿no? Pues esto es igual. Es que la intervención en una emergencia es tiempo dependiente. Cuanto antes intervengamos, pero con seguridad, a más gente vamos a poder ayudar. Eso es muy importante. Nos queda poco tiempo, tenemos que cerrar esta entrevista y sí me gustaría preguntarle ahora qué. Ahora que en nuestra ciudad, normalidad total, y ahora que en este país. ¿Usted se aferra a alguna hipótesis? Es muy difícil. Yo cuando me decían lo de ahora qué, te iba a decir, pues mira, en un ratillo a las 7 San Segundo, comienza el pregón de las fiestas, ¿no? Pero es difícil. A todos se nos pasa por la cabeza distintas hipótesis de lo que puede haber pasado, ¿no? Es verdad que Red Eléctrica está descartando cualquier tipo de ciberataque, ¿no? Pero es verdad que ahí está, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de contar con la Escuela Nacional de Policía aquí en Ávila, que organiza un congreso muy importante que es el Cyberwall, que por cierto en unas semanas lo tendremos nuevamente aquí en Ávila. Y ahí nos hablan de las posibilidades y lo vulnerables que somos cuando hay ataques cibernéticos, ¿no? Entonces, no lo sé, me imagino, el presidente del Gobierno ha dicho que van a constituir una comisión de investigación independiente que va a estudiar cuáles son las causas para tomar las medidas oportunas y que no vuelva a ocurrir, ¿no? Ahí tenemos un reto importante para trabajar toda la sociedad, intentar prevenir este tipo de circunstancias. Llamémoslo ataque, fallo del sistema o fallo de un operador privado, que no lo sabemos, no sabemos qué es lo que ha ocurrido, esperemos que se pueda conocer, ¿no? Pero realmente es apasionante el hecho de que se pueda trabajar para que no vuelva a suceder. Ayer nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos, ¿eh? Yo, como sabéis, soy de pueblo y he vivido lo que es la cocina baja, la lumbre baja, la cocina de gas. Y ayer, por mucha gente de esta ciudad, que muchos también venimos siendo de pueblo, nos acordamos de eso, del gas, de tener la cocina baja, de poder cocinar al fuego. ¿Por qué? Porque realmente lo hemos apartado
de nuestra sociedad, pero sin embargo en situaciones de emergencia es necesario. Pasaba con las emisoras de radio. La radio con las pilas. Claro, la radio de las pilas. Pues mira, nosotros, quien fue vuestra compañera, Teresa Herráez, tiene en su mesa de trabajo allí en el ayuntamiento, en el equipo de prensa, tiene una radio analógica, una radio normal, de la de toda la vida, ¿no? Y ahí es donde ella escucha las noticias cuando los compañeros de las distintas radios están dándolas, ¿no? Y ayer rápidamente ella cogió la radio, la puso encima de la mesa y estábamos todos alrededor como una familia escuchando atentamente. De hecho, el equipo de prensa le dije, vosotros solo centrados en escuchar continuamente para analizar aquellas noticias que son más relevantes que nos puedan aportar. Cada compañero estaba en unas funciones, claro, tenía... era muy curioso porque me recordaba la época de Franco cuando mandaban mensajeros con la moto a llevar los mensajes, ¿no? En este caso se iba un teniente de alcalde en el coche a hacer un recado con tal administración, a ver si podíamos alquilar unos generadores en las empresas de alquiler del polígono, a ver si podíamos, cada uno a una función, y la verdad que pues fue un reto porque, claro, lo que estamos acostumbrados del teléfono móvil constantemente, eso no funcionaba, era como más difícil todavía. Lo entiendo perfectamente porque yo tuve que coger el coche, bajar a la jefatura de policía local y desde aquí públicamente agradezco al jefe de policía local, a Carlos Blanco, que nos ayudó también en primera persona a la 8 Ávila para que la seguridad estuviese garantizada aquí también en nuestro centro. Estamos para eso. Carlos muy orgulloso de poder ayudar a la 8 o a cualquier persona que lo pueda necesitar, ¿no? Ayer por la noche una persona muy generosa se acercó a jefatura de policía local y dijo, alcalde, aquí traigo un visor nocturno, soy cazador. Y con este visor nocturno ustedes pueden ver a cualquier persona en no sé cuánta distancia en la noche. Y claro, y de primera edad dices, madre mía, y dice, claro, dice, es que para los polígonos, para vigilar los polígonos puede venir bien. Digo, fíjate qué generosidad. Dice, aquí se le dejo, no se preocupen, luego ya vendré otro día a recogerle. O sea, siempre la sociedad abulense demuestra un comportamiento ejemplar. Siempre, en todo momento de emergencia. Lo vivimos con la Dana, cómo la gente se volcó, lo vivimos con el COVID y ahora lo hemos vuelto a ver siempre, en todo momento, comportamiento ejemplar, un comportamiento de escuchar siempre a los medios de comunicación, que es que en este caso no podíamos contar con vosotros. Es que era muy difícil, o sea, nos habían quitado la conectividad, los medios de comunicación, las redes sociales, que hoy en día todo el mundo consulta la cuenta de emergencias del ayuntamiento. Claro, mi compañera Carmen, la jefa de prensa, que es quien está pendiente de esa cuenta, decía, pero si no puedo publicar nada, si es que no me deja subir. Era muy difícil todo. Pero bueno, conseguimos pasar esta prueba, ¿no?, en este trabajo que tenemos y esperemos no tener más, que fuera la última ya. A ver si es verdad. Y Jesús Manuel, vamos a dejarlo porque podemos estar aquí hasta la noche contando anécdotas. Es un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. A ustedes también gracias. Continuamos ahora mismo aquí en la 8 Ávila con este programa especial informativo. Hasta ahora mismo. Son las 4:54 de la tarde y continuamos en directo en la 8 Ávila en este programa especial informativo. Y lo están viendo en ese rótulo, queda bien claro, imagen de unidad. Ocurría esta mañana en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Allí, el delegado territorial, el alcalde de la ciudad, el subdelegado del Gobierno y el presidente de la Diputación han comparecido juntos tras una reunión en la que han valorado el dispositivo activado para hacer frente a este apagón total y en el que la colaboración entre administraciones ha sido clave. Pues continuamos, como les digo, en este programa especial informativo. Acabamos de hablar con el alcalde de Ávila, que participaba de esa reunión de coordinación, presidida en este caso, impulsada desde la Delegación Territorial de la Junta por José Francisco Hernández, delegado territorial, que también está aquí ya en nuestros estudios. José Francisco, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, encantado. Le decía antes de la entrevista que no se le notaba muy cansado. Bueno, yo creo que tenemos cierta capacidad también de regenerarnos. Aunque no lo parezca, trabajamos mucho, digo, no lo parezca en tono francamente irónico. Y también creo que un responsable público tiene que tener flujos de trabajo. Nosotros
A lo mejor tal día como hoy no hemos dormido mucho, pero lo que dormimos con cierta calidad y hacemos las cosas que creemos que debemos hacer con mucha pasión. Por lo tanto, creo que también tenemos esa capacidad de adaptarnos a las circunstancias, y aquí la verdad que en Ávila últimamente, en los últimos años, pues no ganamos para disgustos, para catástrofes, para situaciones de emergencia, y creo que también lo que tenemos que hacer es estar siempre preparados, nosotros y, lo que es más importante, nuestros equipos. Nos quedamos ahora con una imagen, después comentamos esto que acaba de decir. Nos vamos a quedar con esta imagen que captábamos también las cámaras de la 8 Ávila en la jornada de ayer. En primer lugar, esta imagen se producía en torno a las 10 de la noche, ocurría en la residencia juvenil Arturo Duperier. Veíamos al delegado de la Junta de Castilla y León después de una tarde intensa con ese dispositivo encabezado para estar pendientes de las residencias, los centros sanitarios, y después de que las clases se hubiesen mantenido durante el periodo lectivo, suspendiéndose después las actividades extraescolares. Es una situación que no habíamos vivido nunca. Estamos acostumbrados, por supuesto, a tener suministro eléctrico y además comunicaciones. Yo lo resumo en el día de hoy como que el delegado ha recibido un aviso en una emisora terrestre, de comunicación terrestre, y he tenido que ir presencialmente a la base de emergencias a decirle a los efectivos de emergencias sanitarias que atendieran a una persona que requería atención sanitaria en el centro de Canos, en la residencia de Canos. Esto ya es colocarnos en una situación límite y ha sido muy complicado. Y, por supuesto, la colaboración institucional. He estado en permanente contacto con el subdelegado del Gobierno, con el alcalde de la ciudad y, dentro de mis escasas posibilidades, también con los alcaldes de la provincia, para poder tener grupos electrógenos, especialmente en los centros sanitarios, en los centros sociosanitarios, residencias dependientes de la Junta, pero también las residencias privadas, y en contacto remoto, como se ha podido en algunos puntos de la ciudad, también con el CECOPI regional. Hemos tenido en esta residencia también que acoger a 27 personas que habían quedado fuera de su conexión en San Pedro del Arroyo, iban de Salamanca a Madrid. Les hemos dado un avituallamiento frío, que es lo que disponíamos. Hemos, a través también del ayuntamiento, facilitado taxis para que llegaran a su destino. 6 personas están pernoctando aquí y otras 15 personas están en la estación de Renfe, también pues con un absoluto desconcierto, porque la falta de comunicaciones ha provocado que la gente no sabía muy bien cómo podía reaccionar. Quiero agradecer también al colectivo de taxistas de Ávila, que han respondido de manera inmediata. Los centros educativos también han mantenido su actividad sin suministro eléctrico por la mañana, y el día de mañana, pues lógicamente también habrá actividad docente. Se mantenía, por tanto, esa actividad educativa y también, muy importante, la actividad sanitaria. Sí, evidentemente todas las administraciones tenemos que tener un plan de contingencia, porque esto que nos ha ocurrido puede volver a ocurrir. Teníamos esa previsión, se actuó de manera inmediata. Yo hablé con la gerente de asistencia sanitaria y me comentó que además de poner en marcha el generador, habían hecho un acopio de cerca de 9.000 litros de combustible por si la situación persistía en el tiempo, y creo que ha sido clave esa capacidad de anticipación, de previsión, y que todo el mundo hizo lo que debía hacer, independientemente que estuviéramos trabajando, comunicándonos o no comunicándonos. Llegó un momento, aproximadamente a las 14:15, que las comunicaciones desaparecieron por completo. Yo estaba en compañía de mi equipo en la delegación y tomé la determinación de acercarme físicamente a la subdelegación del Gobierno, donde el titular de la subdelegación, Fernando Galeano, valoró la situación conmigo y me proporcionó una emisora a la que me refiero en estas declaraciones, de radiofrecuencia, que está al margen de las comunicaciones móviles, para poder hablar a 3 bandas. La gerente de asistencia sanitaria, a la cual la llevé personalmente la emisora,
el subdelegado y yo. Era una situación que había que intentar afrontarla poniéndose en el peor escenario posible, y es que se prolongará durante muchas horas, como finalmente así fue. Tenemos los centros de salud con atención continuada, incluido también el de Ávila, de la calle Cuartel de la Montaña, el SWAP, donde el Ayuntamiento de Ávila proporcionó rápidamente un generador, pero había otras localizaciones donde los ayuntamientos tuvieron la posibilidad de proporcionar esos generadores, pero otros tantos no. El problema que teníamos es que tampoco se nos ofrecieron por parte de las operadoras, pero tampoco podíamos entrar en contacto con las operadoras. Todo era complicación tras complicación, y además el resto de provincias sí requirieron esos generadores, se anticiparon porque podían hablar por teléfono, y el delegado de Ávila pues no lo podía hacer, tampoco tenía otra vía de comunicación. Esos generadores que tenía Iberdrola a disposición fueron a un sitio que la red eléctrica les indicó, que era a levantar precisamente las subestaciones que surtían especialmente a Madrid, también a Ávila, luego hablaremos algo de ello. Y hubo que intentar alguna solución. La solución fue solicitar a las agrupaciones de voluntarios de protección civil y a la Guardia Civil linternas para mantener esa atención continuada durante toda la noche si no volvía el suministro eléctrico, como no volvió en muchos casos. Y luego finalmente la Agencia de Protección Civil sí nos proporcionó generadores. Cuento todo esto para que nos demos cuenta de que, aún estando suficientemente preparados, es verdad que las dificultades que surgieron por el camino fueron muchas, fue bastante agotador, pero creo que las solventamos todas con ingenio, con sentido común, con profesionalidad y con complementariedad por parte de todas las administraciones públicas y la implicación de todos los empleados públicos, a los cuales no me cansaré de agradecerles su disponibilidad, su buen hacer y su vocación de servicio público. Esta mañana, precisamente, la delegación de la Junta y de mano del jefe del Servicio de Industria se refería usted a esas gestiones con Unión Fenosa, poniendo la mirada en Segovia. Explíquenos esto, porque es algo que seguramente muchos ciudadanos no conozcan. Bueno, ha sido algo especialmente complicado. La subestación eléctrica que da cobertura a la provincia de Ávila está en La Lastra, en Segovia, y da suministro a Ávila y simultáneamente también a Segovia y a Madrid. Sabemos todos que la demanda de suministro eléctrico en Madrid es espectacular y que fue precisamente el punto más débil. Yo lo llamaría la zona cero de este apagón, de esta situación que hemos tenido, porque ha sido los 3 últimos lugares de España en poder recobrar ese suministro eléctrico. Nosotros pertenecemos a una zona Iberdrola, pero precisamente esta subestación está gestionada bajo la supervisión de Red Eléctrica por Unión Fenosa. Yo recibí una llamada de un alto responsable de Iberdrola explicándome la dificultad de recobrar el suministro eléctrico para Ávila en un corto espacio de tiempo. Él me hablaba que podía estar perfectamente toda la noche Ávila sin suministro eléctrico. Y me emplazaba a hacer gestiones casi de carácter personal con los responsables de Red Eléctrica Española y de Unión Fenosa para que atendieran específicamente a Ávila, sin perjuicio que lo hicieran también a Madrid, pero de alguna manera no vincularnos porque la complejidad de Madrid era mucho mayor que la de Ávila. Esas gestiones finalmente fructificaron en un doble sentido. Por un lado, nos surtimos de suministro eléctrico desde un punto que está en Langa, de menos capacidad, a toda la zona de las Servencias, al objeto de que el complejo hospitalario Nuestra Señora de Sonsoles tuviera suministro de luz. Por esa razón, la zona de las Servencias recobró un poco antes que el resto de la ciudad el suministro eléctrico. Posteriormente se levantó la luz, que se dice así de manera coloquial, en el resto de la ciudad de Ávila, pero no ha sido hasta las 7 de la mañana, donde 7.600 usuarios de la zona de Pinares, en concreto de Hoyo de Pinares, no han podido tener suministro eléctrico. La razón en este caso ha sido que no funcionaba la telegestión, es decir, los operarios tenían que ir personalmente a abrir las llaves de paso. Esto ha sido especialmente dificultoso, sin suministro eléctrico, de manera muy rudimentaria, con linternas,
y por esa razón pues hasta las 7 de la mañana no se ha recobrado el suministro eléctrico. Quiero agradecerle a todas esas personas a las que me he referido, a los responsables de Unión Fenosa, al supervisor también de la Red Eléctrica Española y a los responsables de Iberdrola en Ávila que hayan tenido sensibilidad. Yo personalmente pedí que la residencia juvenil Arturo Perrier, donde hago esas declaraciones, a la 8 de Ávila, hubiera suministro eléctrico, porque en ese momento, donde usted también estuvo en la residencia, no tenían suministro eléctrico en una residencia juvenil que funciona también como albergue y como centro de atención a la infancia. Es un punto bastante sensible por muchas razones y no había suministro eléctrico. Lo pedí específicamente y al poco tiempo se me atendió ese requerimiento. Pero repito que en un escenario nacional, con unas prioridades nacionales, Ávila quedaba relegada precisamente por no tener una subestación eléctrica propia, y hubo que hacer todas esas gestiones, digamos que al margen del CECOPI regional, con el que yo no podía contactar, para poder propiciar una pronta solución, o por lo menos que no nos metiéramos de madrugada, como así ocurrió en zonas muy localizadas, pero prácticamente a las 11 y pico, 12 de la noche, gran parte de la ciudad y gran parte de la provincia tenía suministro eléctrico. Vamos a ver imágenes, precisamente ya que lo comentaba, de ese CECOPI regional, esa reunión presidida en la tarde de ayer por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Todo ello después de que se declarase por parte del Ejecutivo Autonómico el nivel 2 del Plan de Protección Civil de Castilla y León, ese plan CAL, para coordinar las actuaciones necesarias ante situaciones de emergencia a nivel nacional. Nuestra principal prioridad era el normal funcionamiento de los hospitales, de las residencias de mayores y personas con discapacidad y de los centros educativos. La coordinación con el delegado y la delegación de gobierno, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las policías locales, cuerpos de bomberos, protección civil, todos los que tienen responsabilidades en el ámbito de la emergencia, ha sido perfecta, correcta. Tengo que decir también en este sentido que hay que hacer un reconocimiento a todos los empleados públicos, y me van a permitir que haga un reconocimiento a todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León que se han volcado en esta materia, igual que del resto de administraciones públicas. Tengo que destacar también que en 4 horas se han recibido 1.350 llamadas y hemos atendido 465 incidentes. La mayoría de ellos han sido incidentes menores. También tengo que decir que no ha habido ninguna incidencia personal grave hasta estos momentos. Toquemos madera y esperemos que así sea. Y sí quiero destacar y reconocer la labor y comportamiento cívico de todas las personas de nuestra comunidad. En el caso de Ávila en concreto se registraban 28 incidentes por parte del 112 de Castilla y León. Se producía esa reunión del CECOPI regional, como decíamos, pero era difícil, como hemos comentado, por parte del delegado aquí en Ávila contactar precisamente con Valladolid, por lo que hemos comentado, durante muchas horas sin comunicaciones por vía telefónica. Esta mañana se producía otra reunión, en este caso ya en nuestra capital, esa reunión interna presidida por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, esa reunión en la que estaban presentes los responsables de todas las áreas de competencia de la Administración autonómica, pasando por la sanidad, la educación o el empleo, el medio ambiente, también lo estamos viendo, entre otras muchas. Comentábamos eso, José Francisco, era imposible contactar con ese CECOPI regional, realmente en Ávila era la Junta de Castilla y León, de su mano la que tenía que liderar, lo veíamos también esta mañana, ese dispositivo, y de nuevo se repetía una imagen de unidad, lo vimos hace pocos días, también con otro acontecimiento que nos llegaba de modo inesperado, esa crecida importante del río Adaja, en la que se reunieron los 4 responsables de las principales administraciones en la delegación territorial, y ese momento, esa colaboración, esa escenificación se ha vuelto a producir esta mañana después de horas de trabajo. Se lo comentaba yo antes al alcalde, ¿son ustedes conscientes de lo que valoran los ciudadanos encuentros como estos? Sí, yo creo que somos conscientes. Yo, como creo que sabe usted perfectamente y muchos televidentes, llevo muchos años en el ejercicio de responsabilidades públicas y creo que esa ha de ser la vocación de cualquier responsable público. Priorizar la atención al ciudadano, sobre todo en una situación de emergencia, creo que es muy importante.
lo que hagamos y cómo lo hagamos. Cuando despaché la situación con el director del CECOPI regional, con el consejero de Medio Ambiente y Emergencias, Juan Carlos Suárez Quiñones, le comenté dos cuestiones. En primer lugar, que el operativo en Ávila estaba funcionando muy bien pese a las enormes dificultades, de las cuales él y el presidente de la Junta de Castilla y León eran plenamente conscientes. Y en segundo lugar, que yo quería convocar un CECOPI, vamos a decir en un formato reducido, porque tenemos 4 responsables al frente de las administraciones públicas. En primer lugar, buenos conocedores de la materia, en segundo lugar, muy operativos, y en tercer lugar, que yo creo que no hacen falta en muchas ocasiones órganos muy numerosos. Yo creo que esa imagen gráfica de 4 personas que tenemos responsabilidades públicas intentando mandar un mensaje adecuado al ciudadano y trabajando de manera complementaria es la mejor que podemos tener de cara al ciudadano. Y me va a permitir, además, que enfatice en una cuestión, es que tampoco es frecuente. Yo tengo la oportunidad de hablar con el resto de delegados territoriales. Bueno, tengo, creo, una enorme fortuna y a lo mejor algo hemos hecho también para tener esa credibilidad, pero a mí la contestación fue inmediata por parte de los responsables máximos, que contacté con ellos ayer hacia las 12 de la noche, y esta situación pues no se repite, vamos a decir, esa escenificación no se repite en todas las provincias. Creo que es importante esa foto, esa imagen, pero lo que es importante es lo que está detrás, y lo que está detrás es que cuando hemos tenido que trabajar y meter el hombro, no ha habido protagonismos, ha habido solamente esa vocación de servicio público, y creo que así las cosas se hacen mejor. Son las 5 horas y 13 minutos de esta tarde, seguimos en directo aquí en la 8 Ávila, pero tenemos que cerrar esta entrevista y me gustaría lanzarle una última pregunta. ¿Ahora qué? ¿Ávila ha vuelto ya a la total normalidad? Y también, ¿qué pasará a partir de ahora? Se está hablando de causas aún no cerradas, no sé si también en su caso se atreve a valorar lo que está ocurriendo. Bueno, en primer lugar, lo decía esta mañana, normalidad absoluta, no, hasta las 11 de la mañana no hemos tenido conectividad. Hay agenda, especialmente en Sacil, que tiene que ir siendo acomodada. Ha habido 45 citas diagnósticas que se están reubicando. Hay que sacar conclusiones para que esto, en primer lugar, si vuelve a ocurrir, que no depende tanto de nosotros evaluar las causas, aunque sí le daré una opinión personal, si se vuelve a dar una circunstancia tal, tenemos que estar convenientemente preparados. Yo he visto el informativo, soy un habitual seguidor también de los informativos de la 8, y las personas son sabias, las personas de la calle son sabias, que han tenido un comportamiento ejemplar. Y igual que uno dice, pues yo he sacado como conclusión que hay que llevar dinero en efectivo, hay que tener velas en casa, tengo que tener agua suficiente, tengo que intentar que no me vuelva a ocurrir esto y tener tal o cual aspecto preparado. Bueno, pues creo que las administraciones también tenemos que sacar conclusiones para que nuestros planes de contingencia, si hay que ponerlos en marcha, sean buenos, sean muy buenos. Y en segundo lugar, creo que tampoco es de recibo que en pleno siglo XXI tengamos un apagón de estas características y pasen tantas horas hasta que se recobre el normal suministro eléctrico, y algunos territorios estemos especialmente perjudicados por esa razón. Usted lo acaba de señalar, no hay 24 incidencias que llegan al 112, es que los abulenses no pudieron llamar al 112. Y yo observé a muchos ciudadanos, a muchos conciudadanos que se tomaban esto con filosofía, con naturalidad, pensando que el suministro eléctrico podía volver, pero no hemos tenido consecuencias luctuosas, pero podíamos haberlas tenido. Yo en la noticia comento que hay una persona con insuficiencia respiratoria en la residencia de Canos y personalmente voy a la base de emergencias, se lo comento y es como reciben el aviso a través del delegado de la Junta. No es una manera habitual. Si el delegado de la Junta se encuentra en otra punta de la ciudad y una persona pierde la vida, esa vida es irrecuperable. Y por lo tanto,
No sé si la solución es que Red Eléctrica Española tenga un sistema de reacción más rápido, que tengamos una nueva subestación eléctrica que surta específicamente de suministro a la provincia de Ávila. No sé cuáles las claves de que esto no se vuelva a repetir, pero evidentemente tenemos que sacar conclusiones todos, hacer una evaluación. Creo que fundamentalmente corresponde al Gobierno de España analizar y hacer autocrítica de por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y repito, desde una perspectiva no técnica, porque no soy técnico en la materia, creo que la situación no es normal. Hemos gestionado la crisis como buenamente hemos podido. Creo que bueno, el resultado no es malo, pero evidentemente las causas hay que analizarlas e intentar tomar las medidas para que no se vuelva a repetir. José Francisco Hernández, delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Hoy aquí en este programa hemos querido comenzar precisamente a hacer ese análisis. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos en este programa especial informativo. Recuperamos más imágenes de esa reunión que se producía esta mañana en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Entre los presentes han hablado ya aquí en este programa el alcalde de la ciudad, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León. Y escuchamos ahora a Carlos García, presidente de la Diputación, que se refería también a la situación en la provincia. Hasta las 6-7 de la mañana no se recuperaba en su totalidad el suministro eléctrico en todos los municipios abulenses y también, especialmente esta mañana, ha habido problemas de conectividad en el Alberche Pinares y también en el Tietar. Permítanme comenzar mis palabras una vez más reconociendo a todas aquellas personas que en definitiva sufren cualquier consecuencia, como es la sociedad abulense, una vez más por la ejemplaridad de su comportamiento y su civismo. Quiero también trasladar que el trabajo conjunto, la lealtad institucional, siempre tiene sus buenos frutos. Querido teniente coronel, querido Ángel, comisario principal, al igual que a todas y cada una de las agrupaciones de protección civil de la provincia de Ávila, también policías locales, porque creo que esa profesionalidad y esa vocación de servicio hizo posible que ningún municipio de la provincia de Ávila pues no fuera recorrido ayer por una patrulla de la Guardia Civil, al igual que todas aquellas personas mayores que tuvieron problemas a la hora de subir a sus viviendas, pues fueran ayudadas o, en este caso, auxiliadas o bien por las policías locales o bien por los miembros de protección civil. También poner de manifiesto que hasta la fecha y en esta hora tenemos conocimiento que el 100% de los municipios de la provincia de Ávila tienen suministro eléctrico, pero no podemos decir lo mismo en este caso con la conectividad de los datos y con la cobertura móvil. También destacar que desde la franja horaria cercana a las 9 de la noche hasta los últimos municipios ubicados en la comarca de Alberche Pinares, 6 de la mañana, en la cual se ha restablecido también el suministro eléctrico. En relación a las instalaciones de la Diputación Provincial de Ávila, tanto en este caso Naturávila como la residencia Infanta Selene Cristina, total normalidad, gracias a diferentes grupos electrógenos que se pusieron en la tarde de ayer para garantizar, en este caso, el normal funcionamiento, y también no hubiera sido posible, una vez más, por el personal de la Diputación Provincial, tanto sanitario como en este caso de los diferentes servicios, construcciones civiles. También quiero agradecer a los técnicos del área de acción territorial, protección civil y salvamento, tanto a Jorge como a Marino como a Aida, por estar siempre a disposición. Eran las palabras del presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, que antes de esa reunión en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León presidía pleno en la Diputación Provincial. Ha arrancado a las 9 de esta mañana, aunque la sesión ordinaria comenzaba ayer, eso sí, se convertía en extraordinaria por el hecho de que se fuera a la luz. Terminaban de debatirse las mociones, también se leía una declaración institucional, en este caso para pedir la mejora de las infraestructuras de comunicación, y en esa sesión también el responsable de la institución se refería a este apagón en la provincia. Desear a los abulenses que en este caso poco a poco se vaya restableciendo la normalidad. En principio ya no tenemos, que tengamos conocimiento, ningún municipio en el cual haya falta de suministro eléctrico. Sí que hay problemas con algunos datos de conectividad, con líneas de Internet, pero que poco a poco se irán subsanando. Damos comienzo a este pleno.
Carlos García no ha podido acompañarnos en este programa especial informativo, de ahí que hayamos trasladado también las declaraciones que él durante la mañana ha vertido a los medios de comunicación en esos dos puntos, tanto en la Delegación Territorial de la Junta como en la Diputación Provincial. Con él nos vamos a publicidad, aunque en pocos minutos continuamos con este programa especial informativo en torno a ese apagón total que afectaba ayer a todo el país. Hasta ahora mismo. Son las 5:26 de la tarde, continuamos aquí en directo en la 8 Ávila con este programa especial informativo en el que estamos viviendo, recordando esas imágenes que ha dejado a su paso este apagón total que nunca antes se había vivido en nuestro país, y también dando voz a las diferentes administraciones para conocer cómo ha sido el operativo, el dispositivo que ha estado trabajando a pie de calle para intentar que el ciudadano viviese del modo mejor posible esta situación totalmente anómala e inesperada. Está ya con nosotros también el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Estaba deseando preguntarte algo, preguntarte por ese sistema de transmisiones del que nos han hablado tanto el alcalde de la ciudad como el delegado de la Junta. Ambos destacaban cómo, gracias a ti, pudieron tener comunicación por diferentes vías. Cuéntanos, por favor. Pues así es. A medida que avanzaba la situación de emergencia, que en un primer momento tuvimos la suerte de contar con los medios de conexión de telefonía ordinarios, pues facilitaban el hecho de que la emergencia estuviera focalizada en simplemente el suministro de combustibles, en el control un poco de la situación general, pero siempre con esa posibilidad de contar con esa comunicación. En el momento que vimos que iba fallando y que se perdía esa comunicación hasta el punto de quedarnos completamente a oscuras en el ámbito de la comunicación, lo que vimos es que la única posibilidad que teníamos de comunicación era utilizar los sistemas de radio, el SIRDE, que es el sistema que utilizan las cuerpos y fuerzas de seguridad, entre otros, y que es un sistema completamente independiente del sistema de telefonía ordinario. Y ese sistema se mantenía operativo, y lo que hicimos fue dotar a la Delegación Territorial, al Ayuntamiento de Ávila, al hospital, al Servicio de Sanidad, y al 112, al 112, con uno de estos dispositivos, de manera que por radio pudiéramos estar en todo momento comunicados. Y luego operativamente, tanto Policía Nacional como Guardia Civil en la provincia eran, digamos, nuestras manos y nuestros ojos, pero todo ello a través de la comunicación que establecíamos con estos, visualmente son como unos walkie-talkie. Eso pasa que es un sistema sofisticado, cifrado, que ya viene utilizando desde hace mucho tiempo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero nos comentaba que también se sumaba otro tipo de comunicación que nunca se había utilizado. Por un lado teníamos esa vía, eso nos permitía tener comunicación dentro de la provincia y tener controlado, salvo alguna zona del Valle del Tietar, en los que llegamos a perder incluso comunicación con ese sistema, en general teníamos la provincia controlada, pero tampoco éramos capaces de salir fuera de la provincia, no teníamos comunicación con delegación de gobierno en Valladolid, por ejemplo. Y entonces, para estas situaciones se contempla la posibilidad, desde la Dirección de Protección Civil a nivel nacional del Estado, el activar lo que se llama la REMER, que es un servicio de radiocomunicación por radio de antena a antena, que se hace con voluntarios de radioaficionados que están coordinados con la Unidad de Protección Civil de Ávila. Conseguimos activar a los nombres técnicos Óscar 1 y Óscar 2, a los que quiero felicitar, a Carlos Lluvero y a su padre, porque inmediatamente, en cuanto tuvieron conocimiento a través de una patrulla de la Guardia Civil que se desplazó a su domicilio para pedirles que se activaran, poner en funcionamiento este sistema, se desplazaron al Alto de la Paramera, desplegaron su equipo y conseguimos establecer comunicación desde subdelegación, con un equipo emisor receptor que tenemos, con ellos, y que con ellos enlazáramos con tanto Valladolid, Delegación de Gobierno, como con Madrid, la Unidad de Protección Civil a nivel nacional. Y eso nos permitió tener también comunicación hacia el exterior. Hemos hablado en este programa de la importancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que se vio especialmente en la jornada de ayer. Hablábamos de policía local, policía nacional, en el caso de la capital, pero en la provincia también ha sido clave el papel que ha jugado la Guardia Civil para tranquilidad, seguridad de los ciudadanos en su casa, en las carreteras, al final siempre al lado de los vecinos del medio rural. Así es, Patricia, y además se daba la circunstancia de que una vez que se perdieron las comunicaciones, el mayor temor que teníamos era el que ningún ciudadano podía ponerse en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad o con cualquier medio de emergencia, puesto que no funcionaban los teléfonos. Independientemente de que nosotros tuviéramos este sistema de comunicación, ningún ciudadano podía
ponerse en contacto con nosotros para trasladarnos una emergencia. Entonces, lo que se decidió es poner toda la fuerza y efectivos uniformados que tenemos en la calle. Se hizo tanto en la capital como en la provincia, donde además contamos con la colaboración, en el caso de Ávila, con la policía local y miembros de Protección Civil. Todo el personal uniformado que tuviéramos estuviera presente en las calles, patrullando, para que si cualquier ciudadano necesitaba algo, fuera directamente el contacto físico el que permitiera atender la demanda. Hemos tenido en estos días, tanto en la provincia como en la capital, el mayor despliegue de efectivos que hemos tenido nunca, puesto que todos los efectivos que estaban de servicio, los que no estaban de servicio, algunos que se presentaron voluntarios para incorporarse, muchos de ellos tuvimos que ir puerta a puerta para poder avisarles, porque no había manera de contactar vía telefónica, se añadieron al dispositivo y hemos tenido el mayor despliegue que hemos alcanzado nunca en la provincia. Y aquí tengo que agradecer, por supuesto, esa colaboración de las policías locales y las protecciones civiles. Y alguna concreción, por ejemplo, me preguntabas en la provincia, pues la Guardia Civil, por ejemplo, tuvo que realizar servicios de auxilio, como en 3 municipios llevar a los dormitorios a las personas mayores que se habían bajado durante la mañana a las zonas bajas de las zonas de los centros de día o en las residencias, y claro, a la hora de subir a las zonas de segundas plantas no hay ascensores operativos, necesitaban subir de alguna manera. Entonces, patrullas de Guardia Civil se encargaron de irlos subiendo uno a uno a sus respectivos dormitorios. Y luego tuvimos también un tren en Arenas de San Pedro, que sobre las 2 de la tarde se quedó detenido con en torno a unas 30 personas y hasta las 6 de la tarde o así no tuvimos conocimiento de que se encontraban allí. Una vez que se tuvo conocimiento, se trasladaron por patrullas de la Guardia Civil a la capital, donde aquí se hizo cargo la Junta de Castilla y León de su alojamiento y de darles el servicio de salida que ellos que deseaban continuar el viaje a través de taxis. Lamentaba usted esta mañana cómo una persona había sido detenida por un intento de robo en Arévalo, al tiempo que ensalzaba, por otro lado, el comportamiento ejemplar también de los ciudadanos. Sí, tengo que decir, y además ese pequeño incidente no empaña el buen comportamiento de los ciudadanos, precisamente porque, por desgracia, eran unos viejos conocidos de la Guardia Civil que nuevamente debían de ser apresados e intentaron llevar a cabo un robo que afortunadamente se pudo frustrar, pero en general el nivel de incidencias, dada la situación que hemos tenido, ha sido muy bajo durante toda la noche, que además era el momento quizá más crítico, sobre todo en las zonas de la provincia donde aún no se había alcanzado, en torno a las 10 de la noche aún no se había alcanzado el suministro eléctrico, y la verdad que la incidencia ha sido muy baja, ha sido magnífico el comportamiento de las personas. También hay que decir que bueno, por darle un toque un poquito, sacarlo un poquito del drama que supone un episodio así, el hecho de que se haya quedado en este episodio, y digo que se ha quedado porque tuvimos un factor muy importante en nuestro favor, y es que la poquita información que tuvimos durante la jornada fue muy importante. La presencia que tuvo el presidente del Gobierno cuando anunciaba esa cierta certidumbre en un margen de 10 horas en los que podíamos recuperar la electricidad, lo cambiaba todo, puesto que nuestro principio, nuestra original idea era pensar, o nuestro escenario inicial era pensar que podíamos encontrarnos con una noche sin energía. Entonces eso cambia completamente nuestro dispositivo de seguridad. Una vez que supimos que la certidumbre era muy elevada sobre el hecho de poder recuperar esa conexión eléctrica, pues cambia completamente y podemos dedicarnos a otro tipo de cuestiones mucho más cercanas y más sencillas de abordar. O sea que esa poca información que tuvimos, la poca información oficial que se podía tener, pero fue muy importante. Por eso la importancia de tener siempre la información clave. Y muchas veces el hecho de que haya ausencia de información no significa que no se desee poner en conocimiento, es que no se dispone de ella. Y ante esa falta de información oficial es mejor mantener la calma, como muy bien hicieron los ciudadanos, y esperar a que sean los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en un momento dado los que, si necesitamos algo, nos trasladen cualquier información. Y al frente de todo ese dispositivo, de esos cuerpos y fuerzas de seguridad, las administraciones, que de nuevo en Ávila afortunadamente han trabajado de la mano. Lo venimos repitiendo e insistiendo mucho en ello en este programa, porque estamos todos de acuerdo en que al final el ciudadano eso es lo que quiere, más allá de crispaciones políticas, que se vea una imagen de unidad como la que hemos vuelto a ver en este caso en Ávila, de la mano de las 4 administraciones. Es que yo creo que en una situación así no cabe ni siquiera pararse a pensar en otra cosa, es que operativamente no tiene sentido. Y al final, bueno, nosotros hicimos nuestro trabajo como representantes, pero hay que decir que todo lo que se hizo ayer en la provincia fue con personal de la provincia, funcionarios de la provincia, puesto que esa situación de aislamiento no nos permitía requerir unos apoyos externos, más allá de cierto equipamiento que se logró conseguir precisamente a través de esas comunicaciones precarias, pero que logramos, como los generadores.
Pero la verdad que sí, que todo funcionó muy bien, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, hay muchos y muy buenos profesionales aquí en la provincia de Ávila en todos los ámbitos que se vieron involucrados. También hay que decir que el apoyo por parte del sector privado, cuando tuvimos que contactar con proveedores, con distribuidores, en el ámbito de los combustibles, del transporte, en el ámbito del taxi, todos la verdad que desde el primer momento respondieron de una manera estupenda, totalmente todo a disposición y colaborando en aquello que fuera posible. La verdad que cuando se dan situaciones difíciles, toda la gente arrima el hombro. En esa convocatoria de prensa conjunta esta mañana, el delegado territorial lanzaba un aspecto que ha mencionado también en esta entrevista, el hecho de que la subestación eléctrica que abastece a Ávila se encuentre en Segovia, y reclamaba a Red Eléctrica Española que se pudiese plantear ese tema para, de cara al futuro, quizá buscar una solución más rápida, porque precisamente Ávila y Segovia han sido, junto con Madrid, de los puntos del país en los que más se ha tardado en recuperar ese suministro. No sé qué opina de este planteamiento. Patricia, yo en este sentido creo que en estas situaciones los que no somos expertos en la materia debemos mantenernos al margen y antes de utilizar argumentos o abordar o proponer posibilidades o sugerir causas posibles ante algo como lo que ha ocurrido, creo que debemos ser precavidos. Yo no tengo constancia de que esa situación, de esa distribución de la red eléctrica que tenemos, tuviera que ver específicamente en esta situación. Es decir, me consta que la situación que se produjo requería de un rearmado, que es un procedimiento muy complejo y que podía tener muchísimas variantes y diatribas, y que dio como resultado que efectivamente hubiera mucha disparidad, que Segovia fue la provincia en que más tardó en recibir ese suministro, pero por ejemplo nosotros, aunque dentro de Castilla y León fuimos de los que, junto con Segovia, fuimos de los últimos, Palencia, que se nos anticipó un poco, volvió a tener problemas a posteriori, Valladolid recuperó energía a primera hora de la tarde y la volvió a perder. Es decir, se han dado multitud de situaciones, y yo entiendo que muchas veces ante la falta de cierta información, lo que le comentaba antes Patricia, ante la falta de información tendemos a querer buscar respuestas, muchas veces personas que ciertamente tienen conocimiento de la materia, pero no tienen todo el conocimiento. Yo creo que en este caso es mejor esperar a que ahora se analicen, por un lado, las consecuencias, las causas que han podido provocar esta situación, y por otro lado, sacar todos aquellos aspectos de mejora que sean susceptibles de, en otro futuro episodio, poder mejorar en una situación, por ejemplo, de rearmado. Yo imagino que se habrán dado en una enorme cantidad de vicisitudes a la hora de tener que volver a poner en marcha todo el sistema, y puede haber multitud de causas. Yo creo que tratar de nosotros desde aquí pensar que podemos dar esa solución cuando es un ámbito que compete a Red Eléctrica Española, sí que podemos, por supuesto, preguntar y exigir, oye, que una vez pasado el tiempo se nos diga por qué ocurrió, de qué manera se desarrolló, por qué Ávila, Segovia. Yo creo que al final casi todo este tipo de cuestiones técnicas tienen su explicación técnica también. Hoy todo el mundo se pregunta, después escucharemos al presidente del Gobierno, el porqué de esta situación, el porqué de este apagón total que nunca antes se había repetido en la historia de España. No sé, Fernando, en su caso, ¿qué opina de todo esto? Lógica la pregunta, lo que todos nos preguntamos una vez que pasa el momento del shock inicial es ¿por qué ha pasado? Bueno, pues ahora estamos en esa fase, averiguar el porqué. El motivo estrictamente, esto es un poco parecido a la teoría del Big Bang. Sabemos qué ocurrió desde que se produjo el Big Bang en adelante, pero no sabemos qué ocurrió antes. Pues sabemos que el apagón de ayer se produjo por una enorme decalaje entre la demanda y la oferta de energía. En torno a un 60% de la energía cayó de manera repentina, y eso provocó el colapso. Ahora, ¿qué llevó a que el sistema cayera en esa situación de desequilibrio? Eso es lo que aún tenemos que averiguar. Fernando Galeano, su delegado del Gobierno en Ávila, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a todos ustedes. Seguimos en este programa especial informativo aquí en la 8 Ávila, analizando este apagón total que ha afectado a todo el país, y recuperamos esas palabras que vertía en la tarde de ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se dirigía a los ciudadanos. En este caso le podíamos escuchar a través de la radio, algunos lo hicimos en el coche, otros con esos transistores con pilas, y así fue como pudimos escuchar ese mensaje institucional del presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno ha comparecido 5 horas y media después del inicio del apagón y ha pedido que no se caiga en el alarmismo. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Pedro Sánchez lo ha hecho en el interludio de 2 reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. Ha avanzado que se ha podido restablecer el suministro con el apoyo de los sistemas de Francia y de Marruecos, y ha afirmado que el sistema hospitalario funciona correctamente y que no ha habido afectaciones de protección civil. No hay problemas de inseguridad. La Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura han solicitado que se decrete el nivel 3 de protección civil.
Y el Gobierno, como no puede ser de otra manera, ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión. Ha recomendado disminuir los desplazamientos y ha hecho esta petición. Debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico, vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves. Sánchez dice que el Gobierno está en contacto con los grupos parlamentarios, con la Unión Europea y con la OTAN. Declaraciones vertidas en la tarde de ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hoy de nuevo comparecía tras el Consejo de Ministros. Lo importante es tener un conocimiento exacto de qué sucedió en esos 5 segundos y a partir de ahí tomar las decisiones que sean necesarias. Sobre los cambios, ya les digo que vamos a hacer cambios, pero evidentemente tenemos que saber exactamente qué ha sucedido para que esos cambios sean lo más eficaces y efectivos posibles para la seguridad en el suministro de nuestro país. Y finalmente, tendremos ocasión de hablar, lógicamente, con la oposición, de contrastar opiniones sobre lo sucedido durante estas horas. Aún quedan por determinar, por tanto, las causas de este apagón. También desde Red Eléctrica Española, esta mañana su máximo responsable ha lanzado este mensaje a los ciudadanos. En primer lugar, me gustaría conocer la buena noticia de que el sistema eléctrico se encuentra en estos momentos funcionando de manera normalizada, funcionando de manera estable y correcta. Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. No son conclusiones definitivas, necesitamos tener la información completa de los elementos que forman parte del sistema eléctrico para poderlo analizar, determinar bien las condiciones, las causas, el desarrollo y poder, lógicamente, obtener conclusiones que redunden en las actuaciones que sean necesarias para evitar que un incidente de estas características pueda volver a producirse en el futuro. De esta manera, lo que vimos con anterioridad al desarrollo del incidente, en el entorno de las 12 horas 33 minutos del día de ayer, el sistema se encontraba en una situación estable, con las variables que definen el funcionamiento del sistema eléctrico, frecuencia, tensión, flujos de potencia estables y en condiciones de seguridad. Justo después, lo que hemos podido identificar es un evento en el sistema eléctrico que es compatible con la pérdida de generación. Asumen, por tanto, ese fallo de generación y descartan el ciberataque como causa de este apagón del que seguimos hablando a continuación. Y ahora queremos dar voz a nuestros colaboradores habituales, también a personas que formamos parte de la casa. Se los voy a presentar, que ya están aquí con nosotros. Julio Collado, maestro de Educación de Adultos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias una vez más por estar con nosotros, Julio. No hay de qué. Encantado. Igual que Victoria Lama, que también profesora universitaria, es asidua al programa Magazine de nuestra compañera Ana Agustino y también está con nosotros. Además, ahora veréis por qué Vicky tenía que estar con nosotros. Y Pablo Serrano, que también tenía que estar con nosotros como director de Diario de Ávila. Encantado. Buenas tardes. En primer lugar, vamos a hablar con Vicky, porque ella ha vivido este apagón, todo lo hemos vivido en primera persona, pero ella especialmente. Ayer, Vicky, estabas en Madrid. Cuéntanos. Efectivamente, bueno, yo acababa justo de dar mi clase de música y en ese momento, y yo creo que fue providencial, ¿no?, me pilló en la universidad justo porque yo había dejado mi ordenador a un informático para que me lo actualizara. De no ser así, yo bajé a por el ordenador, estuve probándolo, de no ser así me hubiera pillado en el metro. Y en ese momento en el que yo estaba probando el ordenador, de repente se fue la luz. Es verdad que en la universidad contaba con un generador, con lo cual tuvimos como 3/4 de hora, media hora de margen, demás, pero ahí fue cuando empezaron a llegar todas las noticias, ¿no? De ha sido la universidad, no, ha sido todo Madrid, no, parece que ha sido toda España, ¿no? Y todo era como muy confuso. El metro cerrado, evidentemente, las calles, los semáforos no funcionaban, todo el mundo aconsejaba quedarse en la universidad hasta que se viera, ¿no?, qué era lo que podía estar pasando y evidentemente mi quedarme en la universidad fue casi hasta las 10 de la noche que pudieron venir a por mí, ¿no? Porque no había manera de moverse de allí y en todo caso, ¿a dónde? Porque parece que estamos hiperconectados y no sabes qué autobús coger, dónde ir, qué hacer, porque ni siquiera sabes si está funcionando, ¿no? Hoy no ha estado con nosotros otro colaborador habitual, Gonzalo González de Vega, porque está en Madrid.
pero veréis por qué está en Madrid. Vamos a escuchar a Gonzalo González de Vega, que nos ha mandado un mensaje para que explicarnos por qué hoy no podía acompañarnos. Yo cogí el tren a las 12 menos 5 aquí en Ávila, dirección Madrid, que teníamos que haber llegado a Madrid a la 1:25, era la 1 menos 20 aproximadamente, y nada más pasar el pueblo de Santa María de la Alameda se paró el tren a 200 metros de la estación. Al rato nos dijeron que sería una cosa de 10 minutos, que era una avería, pero nada, que una avería eléctrica del tendido y que continuaríamos en 10 minutos. Pero esos 10 minutos se fueron alargando y al rato dijeron ya, no por el altavoz, sino fue el maquinista y la revisora por todos los vagones diciendo que era un apagón en toda España y no se sabía cuánto duraría. Intentamos que nos dejaran salir del tren a la media hora y íbamos todos en fila para salir por el último vagón, pero luego decidió el maquinista abrir todas las puertas manualmente. Estuvimos en el tren con las puertas abiertas y a las 2 horas y media así, ya como era la situación caótica, pues mucha gente nos bajamos del tren y fuimos andando hasta Santa María de la Alameda a buscar algo o alguien que pudiera ayudarnos. No había nadie y bueno, ahí esperando y de repente una señora con una furgoneta dijo que iba a las Navas del Marqués a comprar al supermercado y tuvo la amabilidad de llevarnos a otro compañero de aquí de Ávila, Maximiliano Fernández, director de la institución Gran Duque de Alba, a un latino y a una persona de Burgos. Nos dejó en las Navas del Marqués y después de un rato, haciendo todo esto, bueno, pararon varios coches, pero iban hasta Navalperal de Pinares, eso no era la solución. Y ya llegó, venía de Madrid, un coche, nos paró y bueno, luego decía que me conocía a mí y nos trajo hasta Ávila. Y llegué hasta aquí y en la estación que tenía el coche aparcado ya le cogí y nada, y a casa y ahora otra vez a Madrid a hacer lo que tenía que hacer ayer. Ya lo han escuchado, Gonzalo González de Vega, que iba en el tren, tuvo que hacer hasta autostop para volver a Ávila. Julio Collado. Hoy una aventura más. Lo veremos como una anécdota, ahora ya casi nos reímos, Sin pero prisa. ayer no nos hacía tanta gracia. Pues, Bueno, date Julio, cuenta. como es muy positivo, No, igual. no, yo te digo la verdad. Cuando me dijeron y me enteré que se había ido la luz, digo, bueno, pues ya vendrá. Y hice la vida normal de todas las tardes, hice lo mismo. Fui a buscar a mi nieto, a padre, subí con él, merendamos, charlamos, no teníamos ordenador, pues qué bien, ¿no? Hicimos otras cosas y luego me bajé andando, viendo los bares, en algunos bares estaban en la terraza tomando cervezas. En el Grande había 2 o 3 establecimientos de comidas y de la gente, y la verdad que vi la gente muy tranquila. Vamos, yo también, yo creo que es fundamental, también mentalmente, ¿no? A los niños tenemos que tener, los adultos, paciencia, templanza, estar tranquilos, porque si no, mentalmente los niños y los adolescentes lo pasan muy mal. Hombre, yo decía, digo, hombre, si hemos pasado una pandemia, pues oye, ya, digo, y yo algunos que me encontré que decían, oye, pues, digo, vamos a ver, a mí, los recuerdos míos de infantiles son de cada 2 por 3 no tener luz, y sobrevivimos, pero es que mis padres no tenían ni luz eléctrica, y sobrevivieron. ¿Qué nos ocurre ahora? Pues que hay una cosa muy clara, también lo pensaba yo, digo, cuanto más tenemos, menos somos nosotros. Es decir, la tecnología es fabulosa, pero tiene un problema, que nos deja a nosotros a merced de ella. Porque antes tú abrías un coche, se te caía un cristal de un coche, de una ventanilla, y le subías a mano. Ahora se te estropea un chip y ya te deja dentro del coche y no puedes salir. Tan a merced de la tecnología estamos, Pablo Serrano, que Diario de Ávila no ha podido salir hoy a la calle. No, hoy no hemos podido estar en la calle y yo pues solo recuerdo 2 episodios. Uno por un ciberataque precisamente que sufrimos dentro de nuestro grupo de comunicación y que nos impidió en la Semana Santa de 2021, en aquellos días de Semana Santa, porque además los ciberataques se programan muy bien previo a puentes, a fines de semana, para que cuando llegues a la empresa esté todo absolutamente inservible. Y ahora, pero sin embargo yo casi viví con peores sensaciones el día de ayer,
porque durante el ciberataque por lo menos podíamos explicar a los lectores a través de otro canal, como era Internet, que habíamos sufrido un ciberataque, que estábamos trabajando y teníamos esa comunicación con nuestro bien más preciado, que son los lectores en este caso. Pero ayer no podíamos siquiera decirles, durante la mañana sí pudimos decir algunas cosas, sí pudimos actualizar la página web, pero durante toda la tarde no pudimos decir nada y teníamos una sensación de impotencia. Aquí pasamos ayer, ¿verdad, Patricia, muchas horas? Es cierto, en la 8 Ávila nos ocurría lo mismo, también en Onda Cero, porque en nuestro caso no podíamos emitir desde la cadena local. Era una sensación... Al final nosotros como periodistas, ¿verdad, Pablo? Nos debemos al espectador, nos debemos a los ciudadanos, estamos deseando que ellos conozcan lo que pasa de nuestra mano. Eso es. Por eso hoy hemos decidido poner toda la carne en el asador, hacer esa informativa a las 2 de la tarde con presencia de todos los implicados de algún modo en esos dispositivos para que todo funcionase con una relativa normalidad y hacer hoy este programa especial porque yo creo que se lo debíamos a los ciudadanos. Y mañana Diario de Ávila seguro que va a salir especialmente volcado con los ciudadanos, ¿verdad? Por supuesto. Mañana doble, Pablo. No, porque yo estoy hoy vete con el carretillo al kiosco, claro, porque hoy estoy ayuno, mira, mañana vamos a dar un periódico de 88 páginas. Vaya. ¿Vale? O sea que, estoy ayuno sí, no, porque además obviamente vamos a contar muchas de las cosas que contamos ayer y que ya hemos contado a través de la página web, pero bueno, nuestros lectores de papel también lo merecen tener, y además para nuestro gran patrimonio que es la hemeroteca del periódico, que quede un ejemplar que registre todo lo que sucedió ayer, porque teníamos mucha información y no pudimos sacar. Actualizándola pues lo publicaremos mañana y daremos pues unas 17 páginas con información local de lo que sucedió ayer, de lo que ha sucedido hoy, de esta vuelta a la normalidad de hoy, y bueno, aprendamos todos de lo que ha pasado pues para hacernos más fuertes. Yo creo que de lo que ha pasado, que de todas formas todavía no lo sabemos muy bien, porque es verdad que tú hablabas antes de ciberataque y me vais a decir, pero la mayoría cuando empezó a ocurrir esto pensábamos en algo similar. Yo no sé, Vicky, qué sensaciones tuvimos, porque en las primeras horas aquí se bebieron momentos y en la calle también, aunque Julio dice que todo el mundo estaba muy tranquilo, de miedo. Sí, no, bastante miedo también, yo porque yo creo que más que el problema de la luz, porque al final, yo también lo hablaba con los compañeros, ¿no? Qué suerte, entre comillas, ¿no? Que nos ha pasado en primavera, que no hace ni excesivo calor, ni tampoco anochece muy pronto, ni hace mucho frío. Pero claro, el gran problema era la comunicación. ¿Cómo sé que mis seres queridos están bien? ¿Cómo sé que...? Y luego, claro, empiezan a circular muchas noticias, automáticamente pues hay quien dice ha sido Putin, otros ha sido Trump, otros ha sido qué sé yo quién, ¿no? Otros que hablaban del fin del mundo, otros ya nos avisaron 72 horas y claro... Otros que decían que en Estados Unidos también había apagón ya. Claro, otros que decían que había afectado a toda Europa, otros que también... Claro, empiezan a circular un montón de noticias, hay un problema de desinformación, ¿no? Y en medio de todo eso, yo creo que todos quizá vivimos momentos de cómo estará este ser querido, ¿no? ¿Qué pasará con? Yo de verdad que viví además momentos de tensión, ¿no? De saber qué pasa con mi familia, porque allí además perdimos toda conectividad a la 1 más o menos de mediodía, mientras que aquí en Ávila quizá teníais un pelín más y yo veía que intentaban comunicarse conmigo, a mí no me funcionaba, ¿no? Y luego además, veías... Vicky, si me permitas que lo diga, con un bebé en casa. Con un bebé en casa, claro. Y luego veías también pues escenas, porque a mí, como he comentado, me tocó en mi universidad y yo de ahí no me moví, ¿no? Y veía cómo alumnos, claro, se quedaban allí, de repente a lo mejor venía alguien preguntando por ellos con lágrimas en los ojos, ¿estás aquí? ¿Estás bien? O, bueno, pues son situaciones que te hacen ver el lado más humano, ¿no? No tanto, no puedo usar el móvil, me he quedado sin batería, toma lo mío, sino ¿qué pasará con esta persona? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Y creo que eso es lo realmente, quizá una de las lecciones que nos deja lo que pasó ayer, ¿no? El decir, sí, pero ¿qué lección nos deja? Dependemos de la tecnología en tanto en cuanto, porque no fue un problema, sí fue tecnológico, pero quizá, o por lo menos lo que yo viví es, no me importa tanto que mi móvil no funcione, sino necesito saber qué hay de mis seres queridos, qué hay de tal persona que sé que salió, ¿no? La causa es la espontaneidad. Ahora tenemos que saber todo ya, y ese es el error. Ese es el error. Pues yo también lo pensaba, cuando me decían, es que no, vamos a ver, y cuando no teníamos móviles, claro, es que cuando teníamos una cabina pública en la calle y en los pueblos o en un único teléfono en la calle, ¿cómo sabíamos cómo reunirnos con los amigos, dónde estaban los padres? Es decir, cuidado que nos han vendido una burra como si fuéramos dioses. Es decir, no, los romanos tenían razón. Cuando el emperador llevaba al esclavo, ¿para qué lo llevaba allí al lado?
ojo, aprende que eres hombre. Somos muy frágiles y nos hemos acostumbrado a tener la solución y ese es un peligro educativo para los niños. Hay que tener la solución ahora ya, y es mentira, porque hay el azar. No sabemos la causa de esto, pero puede ser el azar. Hay accidentes, lo que nosotros pensamos puede suceder o no. Quiero decir que hay que tener una visión mucho más relativa. Una pregunta, ¿Cómo Julia, se relacionaban con esto que nos los dices, padres? un poco con esto que nos dices, que estamos acostumbrados a esa espontaneidad, a tenerlo todo al momento. Instantaneidad, Ahora los ciudadanos, no espontaneidad, o instantaneidad, tienes mal, razón. mal. Ahora mismo los ciudadanos esperan una respuesta en ese sentido. Sí. Ahora mismo Es lo parece mismo. difícil que sea una Sí. respuesta, que ha habido un fallo de generación de energía. Pero si no Cuanto se menos, sabe, y si no se sabe, es decir, ¿y crees que el la ciudadano se va a crítica- quedar tranquilo si no se sabe Mira, qué es lo que yo ha pasado en estaba- todo esto, con la situación internacional que vivimos ahora Sí, mismo, Julio? ¿yo sabes por qué estaba tranquilo? Entre otras cosas, creo yo. Porque yo confío mucho. Confío mucho en el gobierno central. Confío mucho en los gobiernos autonómicos, municipales, y confío mucho en los servicios públicos. Y en los taxistas. Y en la gente buena. Y paso de los bulos, que es la gente mala, que solamente quiere meter miedo. Y como tengo mucha confianza, yo estaba convencido. Puede durar más horas o menos horas, pero bueno, pues habrá que comer la comida en frío, habrá que tener una linterna, habrá que tener una radio de pilas. Es decir, todo es solucionable, menos la muerte. Yo creo que hay que tener una visión mucho más relativa. No se puede exigir, desde mi punto de vista, al presidente del gobierno que salga a la hora para decir que no sabe nada. Si es mucho, es contraproducente. Habrá que salir y habrá que informar. Tú imagínate un periodista, como los que hacen bulos, que es que el Papa se ha muerto, no sé qué, viene el fin del mundo, o no sé qué. ¿Eso merece la pena? ¿Eso es una noticia? No. Buenas noticias son las que dais vosotros, tranquilamente, después de analizar las cosas, pues los científicos dicen esto. Yo he oído, a mí me parece que hay dos versiones ahora mismo, ¿eh? El presidente del gobierno, del cual yo me fío mucho, ciertamente, no coincide con lo que dice el presidente de la red. El técnico, el técnico. Director de operaciones, Sí. creo, sí. Bueno, vamos a ver. Se va a investigar también. El presidente ha hecho Julio, nos queda poquito tiempo. Perdona, Sí. que también demos la palabra a Pablo, bueno, a ver qué mucho opina que de todo esto. No, claro, yo coincido contigo plenamente en que vivimos en la época de la inmediatez y que todo lo queremos tener ya. Y tenemos que aprender a vivir con ello, porque es lo que tenemos hoy mismo, ¿vale? Y tenemos que educar a las generaciones que vienen a cómo gestionar todas estas cosas. Yo también confiaba ayer, pero tenía la inseguridad, yo creo que como decía Vicky, porque ¿qué pasa con mis seres queridos? Y si ha pasado esto y realmente es alguien que intencionadamente lo ha hecho, ¿hasta dónde puede llegar? Hombre, esa sensación tienes derecho a Pablo, nos queda tenerla. poquito tiempo. Me comunican mis compañeros que una fuente fiable, un periódico nacional, El País, ha colgado hace unos minutos que Red Eléctrica alertó hace ya algunos meses de un riesgo importante de apagones eléctricos por el alto incremento de las renovables. Bueno, yo esta mañana he estado escuchando muchas versiones de muchos técnicos y es un ámbito que se me escapa totalmente, pero... Por exceso. Exacto, pero es lo que vienen a decir muchos de los técnicos, la confluencia entre las renovables y entonces ahí tendrán alguna responsabilidad las empresas privadas, ¿eh? Y la pública también. Hombre, evidentemente. No, las empresas privadas, que son casi todas privadas, además de italianas, además de algún fondo norteamericano, sí, porque ahora nosotros... El mayor accionista de Red Eléctrica es el Estado, es que tiene un 20%. El 20%. Bueno, pero es el mayor accionista. Ya, pero el 80%... No, vale, pero el 20%... Pero quiero decir que la responsabilidad hay que repartirla. No, pero que las distribuidoras también tendrán que decir Claro, algo. todos. Yo espero que se aclaren las cosas. A mí me parece que la cosa es muy compleja. Pues yo ahí desconfío más que lo que tú confiabas ayer, en que al final se acabe aclarando. Yo estoy plenamente... Y además confío en una cosa. Yo creo que la sociedad española ha demostrado por ejemplo... Tenemos que cerrar esta inseguridad, este debate. la Guardia Civil, la policía... Sí, ya ha terminado la seguridad. Genial.
todo el mundo dice, Todo, pillaje, no sé qué, pues al final ni pillaje. Ese mensaje le hemos lanzado antes, la importancia de confiar en nuestros cuerpos y fuerzas de Yo creo que seguridad del fundamental. Estado. Se nos acaba el tiempo, lo siento porque se nos ha quedado un poquito corto este encuentro. Sí que me gustaría mencionar dos apuntes que nos han llegado también hoy a la redacción y que quería traer a este programa. En primer lugar, COE Ávila, que ha hecho mención a aquellas empresas que contaban con planes de contingencia para poder afrontar este tipo de sucesos y seguían funcionando con generadores propios o equipos electrógenos. Ha hecho un llamamiento social a responsabilidad individual para que empresas y autónomos se preparen para afrontar con garantía este tipo de incidencias y tomen medidas preventivas. Y otro apunte que nos llega en este caso del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Ha recuperado ya al 100% su actividad tras la interrupción de ayer y solicita importantes donaciones porque se reactiva la actividad del proceso de recogida de sangre. Con estos dos últimos apuntes nos vamos. Julio Collado, Victoria Lamas, Pablo Serrano, un placer. Siento que esto siempre se nos queda un poquito corto. Ojalá tuviéramos otra hora, Julio. Otra horita. La llenábamos, sí, porque hay muchas cosas, Claro que sí, pero yo un creo placer. que es Muchas importante gracias. confiar en los servicios públicos fundamentales. Hay que mejorarlos y eso que dice la COE, estoy totalmente de acuerdo. Un placer, como siempre, y seguro que tendremos programas para hablar de este tema en las próximas semanas. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes. Despedimos aquí este programa especial informativo y continuará la programación aquí en la 8 Ávila.